iluminada únicamente por la luz parpadeante de la televisión en el salón. Marcos había llegado hacía apenas media hora, como siempre, con esa sonrisa fácil que parecía disolver cualquier resto de tensión que yo hubiera acumulado durante el día. Éramos amigos desde hacía años, inseparables desde la adolescencia. Compartíamos confidencias, bromas privadas y ese tipo de silencios que no incomodan. Él sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Yo sabía leer en sus ojos lo que no decía. Quizá por eso, nuestras reuniones nocturnas se habían convertido en una tradición no escrita. Un par de películas, algo de comida y la certeza de que, por unas horas, el mundo exterior quedaba muy lejos. Esa noche, la lluvia golpeaba suavemente los cristales, aportando un ritmo tranquilo a la atmósfera. Llevábamos media película cuando me di cuenta de lo cerca que estaba sentado. Al principio pensé que era simple casualidad. El sofá era amplio, y sin embargo sus rodillas casi rozaban las mías. No hice comentario alguno, pero una parte de mí registró cada pequeño movimiento, cada vez que su hombro rozaba el mío al cambiar de postura. Entre los diálogos de la película, nuestros ojos se encontraron un instante más de lo necesario. Fue como un suspiro contenido, breve, pero suficiente para que sintiera un cosquilleo recorrerme la espalda. Marcos apartó la mirada con una sonrisa suave, de esas que parecen esconder algo. No era la primera vez que sentía esa electricidad entre nosotros, pero siempre había sido fugaz, enterrada bajo capas de amistad y costumbre. La trama de la película se volvió un murmullo lejano cuando él se inclinó apenas hacia mí, como si quisiera decir algo al oído. No lo hizo. En su lugar, dejó que su brazo descansara en el respaldo del sofá, tan cerca que sentí el calor irradiando de su piel. El aire pareció espesar en el pequeño espacio que nos separaba. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Negué con la cabeza, aunque en realidad sí sentía un escalofrío, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Su mano, lenta, buscó el borde de la manta que teníamos a medias. El roce de sus dedos contra los míos fue apenas un toque, pero encendió un fuego sutil en mi pecho. No dije nada. Él tampoco, pero nuestras manos quedaron ahí, atrapadas bajo la tela, como si ambos tuviéramos miedo de movernos y romper ese frágil hechizo. Noté cómo su pulgar rozaba, casi sin querer, el dorso de mi mano. Fue un gesto tan ligero que podría haber pasado por accidente, de no ser porque se repitió, más lento esta vez. Mi respiración se volvió más corta. La luz azulada de la televisión perfilaba sus facciones, la línea de su mandíbula, el leve arqueo de sus labios, la concentración aparente en la pantalla. Pero yo sabía que no estaba tan pendiente de la película como fingía. Cada segundo de esa proximidad era un diálogo silencioso, una conversación hecha de miradas esquivas y roces accidentales. Cuando se inclinó para alcanzar su vaso en la mesa baja, su brazo rozó el mío por completo. Un contacto cálido, firme, que me dejó sin aire por un segundo. Al incorporarse, su rodilla quedó pegada a la mía, sin esfuerzo por separarse. La tensión se instaló definitivamente entre nosotros, como un hilo invisible que tiraba de ambos. La película seguía, pero lo único que podía escuchar era el latido acelerado en mis oídos y el murmullo lejano de la lluvia. Y en medio de todo, la certeza de que algo estaba cambiando, y que ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerlo. La manta seguía sobre nuestras piernas, atrapando un calor compartido que me hacía imposible apartar la atención de su proximidad. El murmullo de la lluvia contra los cristales se mezclaba con los diálogos de la película, pero mi mente ya no registraba ni uno ni otro. Todo mi enfoque estaba en la presencia de Marcos junto a mí, en la forma en que sus dedos, bajo la tela, se movían con una deliberación tan sutil que casi podía engañarme. Casi. Me atreví a mirarlo de reojo. Su rostro estaba iluminado por destellos intermitentes de la pantalla, y esa luz fría resaltaba el contraste con el calor que sentía
a cada centímetro de nuestra cercanía. Su mirada parecía fija en la película, pero sus labios tenían esa ligera curva que siempre aparecía cuando estaba pensando algo que no decía. Un gesto que conocía bien, y que, en ese momento, me dejaba con la garganta seca. Su mano se movió de nuevo, esta vez buscando la mía sin rodeos. No la tomó del todo, solo dejó que sus dedos se enroscaran levemente entre los míos. El contacto era firme, pero no apremiante, como si quisiera comprobar si yo me apartaría. No lo hice. Sentí como su pulgar trazaba un lento círculo sobre mi piel, un gesto que parecía más íntimo de lo que nuestra amistad había permitido hasta ahora. ¿Seguro que no tienes frío?, insistió, pero esta vez su voz sonó distinta, más baja, como si estuviera hablando de algo más que de la temperatura. «Seguro», contesté, aunque no podía ocultar el leve temblor en mi tono. Él asintió despacio, pero no retiró la mano. La película se convirtió en un simple telón de fondo para el momento que se desplegaba entre nosotros. Era como si estuviéramos encerrados en una burbuja invisible, donde cada movimiento y cada silencio tenían un peso diferente. En un instante casi imperceptible, Marcos cambió de postura. Se recostó un poco hacia mí, lo suficiente para que su hombro presionara suavemente el mío. El roce era constante, cálido, y me obligaba a contener la respiración. La fragancia tenue de su colonia llegó hasta mí, mezclada con el aroma familiar de su piel. Era un olor que conocía desde hacía años, pero esa noche parecía distinto, más intenso, más presente. Afuera, el viento golpeó con fuerza una de las ventanas, y yo me estremecí, no por el ruido, sino porque él aprovechó para acercar aún más la manta, como si quisiera protegerme. Sus dedos rozaron mi brazo al hacerlo, un toque que hizo que un escalofrío me recorriera de arriba a abajo. «Estás tenso», susurró, y la proximidad de su voz hizo que me olvidara de contestar de inmediato. «No, no es nada», mentí, aunque el latido en mi pecho me delataba. Su mirada me encontró entonces, sosteniéndola más de lo que se consideraría casual. Había en sus ojos un brillo que no había visto antes, una mezcla de curiosidad y algo que no quería nombrar todavía. Durante unos segundos, ninguno de los dos pestañeó. Sentí que podía escuchar su respiración, lenta y medida, en contraste con la mía, acelerada e irregular. La manta se deslizó un poco, y de pronto su mano quedó sobre mi muslo. No fue un movimiento brusco, fue un gesto tranquilo, pero cargado de una energía que hizo que mis músculos se tensaran al instante. No dijo nada, y yo tampoco. Me limité a sentir cómo el calor de su palma se filtraba a través de la tela, cómo cada fibra de mi cuerpo reaccionaba a su contacto. Intenté volver la vista a la televisión, pero su mano permanecía ahí, inmóvil y firme, como si supiera exactamente lo que provocaba en mí. La presión aumentó apenas, lo suficiente para que yo no pudiera fingir que era accidental. Mi garganta se secó. «Marcos», dije por fin, aunque no sabía qué iba a añadir. «Shh», interrumpió suavemente, con una sonrisa ladeada. «No pasa nada». Su pulgar empezó a moverse despacio, en un vaivén que me robó cualquier intento de pensar con claridad. La película cambió de escena, pero yo apenas la percibí. Toda mi atención estaba concentrada en el peso de su mano, en el calor que se expandía desde ese punto hasta cada rincón de mi pecho. El tiempo parecía haberse ralentizado. Afuera, la lluvia caía más fuerte. Dentro, el silencio entre nosotros se volvió un lenguaje propio. No sabía si quería apartarme o quedarme así indefinidamente. Y mientras él mantenía ese contacto, tranquilo pero inquebrantable, tuve la sensación de que estábamos a un paso de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El pulgar de Marcos seguía dibujando círculos lentos sobre mi muslo, como si quisiera grabar en mi piel un mensaje que solo yo pudiera descifrar.
No había prisa en su gesto. Al contrario, parecía disfrutar de esa calma tensa, de ese momento suspendido, donde cualquier palabra podría deshacer el equilibrio precario que manteníamos. Intenté concentrarme en la película, en los rostros y voces que desfilaban por la pantalla, pero todo se sentía lejano, irrelevante. Lo único real era su mano, cálida y firme, y el modo en que mi respiración se entrecortaba cada vez que sus dedos cambiaban de dirección. «Estás muy callado», dijo al cabo de unos minutos, su voz grave y baja, lo suficientemente cerca como para que sintiera el roce de su aliento en la oreja. «Tú también», respondí, sin atreverme a mirarlo directamente. Él sonrió, y lo supe porque pude sentir cómo el aire de su risa breve rozaba mi piel. La presión en mi muslo se intensificó apenas, y con ese gesto mi corazón aceleró otro compás. No sabía si estaba probando mis límites o si, simplemente, estaba dejando que todo fluyera sin más. Me moví ligeramente, como para acomodarme, pero él no retiró la mano. Al contrario, la acompañó a lo largo de mi movimiento, manteniendo el contacto como si no quisiera dejar que el momento se enfriara. En ese roce sentí un calor que subía por mi torso y me llenaba el pecho, haciéndome imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Fuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, y un trueno lejano retumbó en el cielo. Marcos aprovechó el sonido para inclinarse un poco más, de modo que nuestras rodillas quedaron completamente juntas. Su hombro ahora descansaba contra el mío, sólido, estable, transmitiendo una sensación de cercanía que me mantenía anclado y atrapado a la vez. «Siempre me ha gustado ver películas contigo», susurró, con un tono que, por primera vez, me hizo dudar si hablaba de las películas en absoluto. «A mí también», respondí, y aunque intenté que sonara natural, la voz me salió algo más baja, como si compartiera un secreto. Entonces, su mano se movió de nuevo, esta vez subiendo apenas unos centímetros, un gesto tan sutil que, de no estar pendiente de cada uno de sus movimientos, habría pasado desapercibido. Pero yo lo estaba. Cada músculo de mi cuerpo parecía estar en alerta, esperando el siguiente paso, sin saber si desearlo o temerlo. Mi mirada se cruzó con la suya. No fue un vistazo fugaz. Fue un encuentro sostenido, intenso, en el que la película dejó de existir. Sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de calma y decisión que me hizo sentir como si hubiera esperado este momento mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio entre nosotros se volvió denso, casi tangible. Sentía que si movía un solo músculo, algo irrevocable sucedería, y sin embargo, no podía apartar la vista de él. Su mano, todavía sobre mi muslo, apretó levemente, como si quisiera confirmar algo. No lo detuve. «Sabes que no tienes que decir nada», dijo despacio, como si midiera cada palabra. «A veces, las cosas se entienden sin hablar». Mi respiración se volvió más profunda, pero no encontré respuesta. Lo único que hice fue permanecer ahí, sintiendo el peso de su mano, el calor que atravesaba la tela y se filtraba en mi piel. Marcos giró un poco su cuerpo hacia mí. El cambio fue sutil, pero suficiente para que sus rodillas quedaran en ángulo con las mías. Con el movimiento, su brazo, que descansaba en el respaldo del sofá, quedó más cerca de mi hombro, rozándolo apenas. Sentí el calor de su proximidad envolverme como una corriente invisible. La luz intermitente de la televisión iluminaba su perfil, la línea marcada de su mandíbula, el contorno firme de sus labios y esa mirada que no parecía buscar nada en la pantalla, sino en mí. No sabía qué me retenía más, la calma de su presencia o la tensión que crecía con cada segundo que pasaba. Fuera, un nuevo trueno resonó, más cercano esta vez, y un parpadeo de luz de la tormenta entró por la ventana. En ese instante, él bajó la mirada hacia nuestras manos. Movió la suya lentamente hasta que sus dedos rozaron los míos otra vez, pero esta vez
No se limitó a un contacto casual. Entrelazó nuestros dedos con una firmeza suave, casi protectora. No aparté la mano. Me quedé así, sintiendo el calor de su piel contra la mía, el latido constante de su pulgar acariciando el dorso de mi mano. El silencio entre nosotros se llenó de un lenguaje nuevo, hecho de gestos pequeños pero cargados de intención. Sin soltarme, se inclinó un poco más, acercando su rostro al mío, lo suficiente para que el espacio entre nosotros se redujera a una franja de aire caliente. Sus ojos buscaron los míos una última vez, como si pidieran un permiso tácito. No sé si lo di con un gesto o con la simple ausencia de resistencia, pero algo en su mirada se suavizó. No me besó entonces, no todavía. En lugar de eso, dejó que su frente rozara la mía, apenas, lo justo para que el calor de su piel me envolviera. Y en ese roce mínimo, sentí que algo se había desplazado dentro de nosotros, como si hubiéramos pasado de un punto de equilibrio incierto a una pendiente inevitable. La película terminó sin que ninguno de los dos lo notara. La lluvia seguía cayendo, pero el verdadero sonido que llenaba el salón era el de nuestras respiraciones, acompasadas y tensas, esperando, algo que ambos sabíamos que, tarde o temprano, llegaría. La televisión mostraba los créditos, y sin embargo, ninguno de los dos hizo el más mínimo amago de levantarse. El salón estaba envuelto en esa penumbra cálida que deja una pantalla encendida, salpicada por destellos de luz que jugaban sobre su rostro. Marcos no apartaba la vista de mí, y yo, atrapado en esa mirada, apenas podía recordar cómo se respiraba con normalidad. Seguía con los dedos entrelazados a los míos, su pulgar dibujando círculos lentos, como si cada movimiento estuviera pensado para prolongar el momento. No había palabras, pero todo estaba dicho. Afuera, la tormenta se mantenía, un eco constante que parecía acompasarse al ritmo del latido en mi pecho. «Llevamos años así», dijo de pronto, con voz baja, casi un susurro, fingiendo que esto no existe. Sus palabras me golpearon con la misma fuerza que un relámpago. Me quedé en silencio, porque cualquier respuesta habría roto el hechizo. Él sonrió apenas, como si no necesitara que yo hablara para entender. Sin soltar mi mano, se inclinó hacia mí, acortando la distancia hasta que su rodilla quedó firmemente pegada a la mía. Pude sentir el calor que desprendía, la firmeza de su postura, la decisión en su proximidad. El brazo que tenía en el respaldo del sofá se deslizó lentamente hacia mi hombro, sin prisa, hasta apoyarse con un peso apenas perceptible. El roce era ligero, pero su presencia era total. Me rodeaba, no solo físicamente, sino con esa calma tensa que me hacía imposible apartar la mirada. Podía oler el leve aroma de su colonia, mezclado con algo más sutil y personal. El calor de su piel, el rastro de una noche que ya no era igual que las anteriores. Marcos bajó la vista hacia nuestras manos unidas, y luego volvió a mirarme. Había en sus ojos una mezcla de certeza y paciencia que me hizo estremecer. «No quiero que tengas miedo», susurró. «No lo tengo», respondí, y me sorprendió lo seguro que sonó, a pesar del nudo en mi garganta. Su sonrisa se ensanchó apenas, y entonces, con una naturalidad que me dejó sin aire, liberó mi mano solo para deslizar la suya por mi antebrazo, trazando un recorrido lento hasta llegar a mi hombro. No había presión, solo un calor que me anclaba al momento. El contacto era tan deliberado que cada centímetro recorrido encendía algo nuevo dentro de mí. Cuando su palma quedó reposando sobre mi hombro, sentí el impulso de cerrar los ojos, de dejar que todo lo demás desapareciera. No lo hice, porque su mirada seguía fija en mí, y apartarla habría sido romper un hilo invisible que nos unía en ese instante. «Siempre has estado aquí», dijo, con una voz cargada de algo más que nostalgia. «Y yo siempre lo he sabido». La confesión flotó entre nosotros, espesa como la humedad en el aire tras la lluvia. No supe qué contestar,
así que me limité a respirar, a absorber la calidez de su mano, la firmeza de su presencia. Él pareció entenderlo como una respuesta, porque su pulgar comenzó a moverse en círculos lentos sobre mi hombro, del mismo modo en que lo había hecho antes sobre mi mano. El mundo fuera del salón desapareció. El único sonido era la tormenta, y debajo de ella, el silencio cómplice de dos personas que habían caminado demasiado tiempo sobre una línea invisible. Marcos bajó su mano por mi brazo otra vez, hasta alcanzar mi costado, donde se detuvo un segundo. Su respiración se volvió más profunda, y la mía lo imitó sin querer. En un impulso que no sé si fue mío o suyo, nuestras rodillas se rozaron más, quedando ahora entrelazadas por la posición. La manta se deslizó un poco, dejando que el contacto fuera más directo. Su mano, todavía en mi costado, se movió apenas hacia mi espalda, un gesto suave pero firme que me acercó unos centímetros más a él. No me resistí. Sentí cómo mi propio cuerpo respondía, inclinándose hacia su calor, buscando ese contacto que tantas veces había evitado. Nuestros rostros quedaron a una distancia ridículamente corta. Pude ver cada detalle de su expresión, la curva relajada de sus labios, la intensidad en sus ojos, la forma en que sus pestañas temblaban con el parpadeo lento. El tiempo parecía dilatarse. No había prisa, pero sí una certeza. Estábamos en un punto sin retorno. Y lo sabía, porque mi respiración ya estaba acompasada con la suya, porque el calor de su mano en mi espalda me anclaba a un presente del que no quería escapar. «Esto», empecé a decir, pero mi voz se quebró. «Lo sé», respondió él, antes de que pudiera encontrar las palabras. «No tienes que explicarlo». Su frente volvió a rozar la mía, más tiempo esta vez, como si estuviera midiendo la temperatura exacta del momento. Sentí su respiración chocar contra mis labios, y el mundo se redujo a esa franja mínima de aire que todavía nos separaba. La tormenta rugió con un trueno cercano, y en ese instante, Marcos deslizó su mano desde mi espalda hasta mi nuca. No tiró de mí, no me forzó, simplemente me sostuvo ahí, en una cercanía que por sí sola ya lo decía todo. Podía sentir el latido de su pulso contra mi piel, y me di cuenta de que el mío respondía al mismo ritmo. Su mirada bajó fugazmente a mi boca, y volvió a subir a mis ojos, como si buscara una última señal. Yo no dije nada, pero tampoco me aparté. Fue entonces cuando todo cambió. Con una calma casi dolorosa, acortó la distancia hasta que sus labios apenas rozaron los míos, un contacto tan breve y sutil que más que un beso parecía una pregunta. Una pregunta que yo, sin pensarlo, respondí inclinándome un poco más, cerrando ese último espacio de aire. El beso fue lento, medido, lleno de una tensión acumulada durante años. No hubo urgencia, solo un reconocimiento mutuo de que habíamos cruzado una línea. Su mano en mi nuca se afianzó con suavidad, mientras la otra, todavía en mi costado, me mantenía cerca. La tormenta seguía afuera, pero dentro de aquel salón, lo único que existía éramos nosotros dos, y ese instante que, lo sabía, no tendría vuelta atrás. El beso permaneció suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa para permitirnos quedarnos ahí, respirando el mismo aire, compartiendo un calor que no podía ser confundido con nada más. Sentía el leve roce de su barba contra mi piel, la presión exacta de sus labios, la calma de un contacto que no tenía prisa por terminar. No había sido un beso impulsivo ni robado. Había sido un puente cuidadosamente construido, piedra a piedra, desde miradas furtivas hasta roces de manos, hasta que no hubo otra dirección posible. Y ahora, con sus dedos aún firmes en mi nuca, lo entendí. Él también lo había sentido todo este tiempo. Marcos se apartó apenas, lo suficiente para que nuestras frentes quedaran apoyadas. Su respiración chocaba contra mis labios todavía entreabiertos. Tenía los ojos cerrados, como si quisiera prolongar ese instante en el que el resto del mundo no importaba.
Yo, sin poder evitarlo, lo miraba. Quería grabar en mi memoria cada línea de su rostro, cada pequeño gesto que me dijera que no me había imaginado nada. «No deberíamos», susurré, más por inercia que por convicción. «Tal vez no», respondió, abriendo los ojos para buscar los míos. «Pero no voy a fingir que no lo quiero». Su sinceridad me desarmó. Me dejó expuesto, porque en el fondo yo tampoco quería fingir. La manta se había deslizado casi por completo de nuestras piernas, dejando que el aire fresco del salón nos envolviera. Pero aún así, no me moví. No quería romper ese contacto, esa cercanía que parecía sostenernos a ambos. Sin soltarme, bajó la mano de mi nuca hasta mi cuello, acariciando con el pulgar la línea de mi mandíbula. El gesto fue tan íntimo que sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era como si me estuviera reconociendo con las yemas de los dedos, como si quisiera memorizarme de otra forma. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era denso, cargado de una energía que palpitaba entre los dos. Afuera, la lluvia golpeaba con insistencia contra las ventanas, marcando un ritmo irregular que parecía acompañar nuestros corazones. Marcos volvió a inclinarse, y esta vez el beso fue más seguro, más profundo, pero igual de pausado. No buscaba acelerar nada, solo exploraba, como quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Mi mano, casi sin que me diera cuenta, subió hasta su hombro, sintiendo la firmeza bajo la tela, el calor que irradiaba. El movimiento lo acercó aún más. Su rodilla se deslizó contra la mía, y su cuerpo giró lo suficiente para quedar medio frente a mí, borrando cualquier duda de que se tratara de un momento fugaz. Sus dedos se entrelazaron nuevamente con los míos, y en ese gesto hubo tanta fuerza como ternura. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó, apenas separándose lo justo para hablar. «Claro que sí», dije, con una seguridad que me sorprendió incluso a mí. No sonrió del todo, pero sus ojos tenían ese brillo particular que había aprendido a reconocer, mezcla de alivio y deseo. Su mano dejó la mía para apoyarse en mi cintura, y esa simple presión me hizo sentir que ya no había barreras. No quedaba nada que ocultar. La televisión seguía encendida, pero ni él ni yo éramos conscientes de lo que estaba en pantalla. Nos habíamos desconectado del resto, y lo único real era el peso de su mano, el calor de su proximidad, el latido acelerado que podía sentir contra mi propio pecho cuando nuestras respiraciones se sincronizaban. Me atreví a apoyarme contra él, no mucho, lo suficiente para sentir cómo su brazo me rodeaba con naturalidad, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Su mentón descansó apenas sobre mi sien, y quedamos así, en un abrazo tranquilo, pero cargado de todo lo que no habíamos dicho antes. En esa quietud me vinieron recuerdos de todos los instantes que habíamos compartido sin que nada pasara. Las noches de verano hablando en el balcón, las risas en mitad de una partida de cartas, las confesiones a medias en bares silenciosos. Todo encajaba ahora en una línea que nos llevaba a este sofá, a esta tormenta, a este momento. Marcos rompió el silencio con un susurro apenas audible. «No quiero que esto sea solo esta noche». La frase me atravesó, porque no sonaba como una promesa vacía. Sonaba como algo que ya había decidido. «Entonces no lo será», respondí, y sentí que mi voz llevaba el peso de una verdad que hasta hacía un rato no me había atrevido a reconocer. Se inclinó una vez más, y el beso que siguió no fue lento ni medido. Fue intenso, como si quisiera dejar claro que no habría marcha atrás. Sus manos se apoyaron firmes en mi cintura, atrayéndome contra él, y yo correspondí con la misma determinación. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con agitación, pero sin perder el contacto visual. El brillo en sus ojos me dijo que, pase lo que pase, ya habíamos cruzado esa frontera invisible. Afuera, la tormenta empezaba a calmarse, pero dentro de nosotros
todo seguía ardiendo. Nos quedamos así, abrazados en el sofá, mientras la luz de la televisión se desvanecía en silencio. Y en medio de ese silencio, entendí que nada volvería a ser igual, y que no quería que lo fuera.